Buen día. Bueno, el tema del aborto es un tema muy controversial y es un tema que se considera así muy delicado precisamente eh, por, la de, por el cuidado y por lo que implica socialmente hablando. Muchos factores morales, religiosos, personales, familiares, etcétera. No mucho juicio como alrededor de ese tema. Es un tema polémico porque mucha gente está a favor, mucha gente está en contra, hay muchas opiniones alrededor de eso y al final como que cada quien tiene su realidad o su verdad. Eh, Esto está bien. En este tema que yo estoy grabando sobre el aborto um, y sobre la aceptación del aborto, primero que nada. Ya posiblemente después grabaré otro en donde sea este, lo contrario, las personas que están como en contra del aborto o que no lo aceptan o como este perfil. En este tema que yo voy a grabar sobre el aborto, no es mi opinión, eso quiero que quede claro, no es mi opinión, es eh, una explicación o esta información que hay en todo el contexto emocional de una persona que aborta. Eso es muy diferente. Yo soy psicoterapeuta y este, como terapeuta yo conozco mucho del comportamiento humano, sobre todo el comportamiento emocional. Los seres humanos somos seres que nos movemos por emociones, todos nos hemos movido por emociones y evidentemente en una situación tan determinante y tan controversial y tan importante en la vida de una persona como es un aborto, pues evidentemente hay muchas emociones y muchos patrones y mucha historia que me hacen llevar una decisión um, a tomar. Entonces, hoy voy a comentar un poquito algunos puntos sobre cuando estamos a favor del aborto. Hay un punto que yo veo, muchas personas que defienden la cuestión del aborto, su argumento es la salud, como el bienestar de la mujer. Es real que no es un proceso natural y entonces hay riesgos, no es 100% seguro, incluso aunque haya el equipo y las personas especializadas, etcétera, pues siempre hay riesgos, como en muchos otros procedimientos quirúrgicos o lo que sea. Hay riesgos, sin embargo, lo que muchas personas alegan cuando defienden que se permite el aborto es esta cuestión, que las mujeres, independientemente de, de, los, de la moral, de las creencias o de lo que sea, si las personas ya aceptaron someterse a un aborto, que por lo menos tengan el, el resguardo o la ayuda especializada en un lugar limpio en donde se puedan reducir más los riesgos. No se van a eliminar, pero por lo menos se pueden reducir. Esta cuestión a mí me parece muy humana, me parece que es, eh, independientemente, digo, de las cuestiones, de las opiniones o de las cuestiones morales o religiosas de cada quien, bueno, como seres humanos, creo que es una buena opción y un buen punto. La seguridad o salvaguardar la, por lo menos lo físico este, de la mujer en este procedimiento. Entonces, eso es un buen punto de las personas que defienden la cuestión del aborto, que sea legal o que sea legalizado. Ok, aquí viene la parte interesante. Cuando una persona defiende el aborto, y aquí es donde voy a hablar como de ese contexto o trasfondo que hay emocionalmente hablando en una mujer que se somete a un aborto. Hay muchas personas, mucha gente, muchas mujeres e incluso hombres también que luchan por defender que se legalice el aborto y luchan a favor del aborto. Hay un punto bien interesante. En esta cuestión
es un movimiento en donde se está luchando para ser escuchados. Muchos y muchas mujeres alegan que es mi cuerpo y yo puedo hacer con mi cuerpo y yo tengo la libertad de hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Ok. Creo que mucha gente le mueve a apoyar esta causa, no necesariamente porque esté defendiendo el aborto, sino porque está defendiendo el derecho a ser escuchado. Sabemos perfectamente que en la historia de la humanidad, las mujeres hemos estado sometidas, anuladas, cosificadas, no hemos tenido voz, nos ha costado mucho, y entonces es lógico que haya a lo mejor un tanto como recelo, molestia, frustración, etcétera, en las mujeres en ese sentido, en esa cuestión de ni siquiera poder ser escuchadas en general. Entonces, cuando empieza a haber un movimiento en el que la mujer es la que está embarazada y es su cuerpo, pues es como la justificación perfecta para sumarse a esta lucha para ser escuchada. Pero ojo, es bien importante identificar que muchas veces, mucha gente que defiende esta causa trae en su historia personal una anulación o el no ser escuchado en su casa, o el no sentirse visto, no sentirse valorado, no sentirse tomado en cuenta. Entonces, eso puede llevar a, a tocar como esa herida de no haber sido escuchado nunca, y entonces por eso luchar como con mucha fuerza por ahora sí ser visto o ser valorado, pues mi decisión, lo que yo pienso, lo que yo siento. Más allá de la razón por la que yo estoy luchando, eso es bien importante ver. Hay mucha gente que se solidariza o que tiene este coraje de ser escuchado, pero no por el derecho que yo tengo de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. ¿Sí me explico? Yo pienso que mucha gente, muchas jóvenes, sobre todo jóvenes, se me hace que van como por ese estilo. Es más como como esta rebeldía, pues, de no feminista ni feminazi ni esas cosas así, tonterías que la misma gente va clasificando y va poniendo etiquetas. No, no. Simplemente es como mujeres, como seres humanos, ser escuchados con dignidad. Las mujeres esa es una realidad, hemos sido muy anuladas de muchas maneras, en todas las cuestiones. Entonces es lógico que mucho de estos movimientos jalen estas carencias, la necesidad de ser escuchada. Muy bien. Y entonces muchos van a... De ahí el comprender por qué muchas mujeres defienden con tanta rabia. Porque muchas veces alguien que lo va a hacer, va, lo hace y no tiene que alegar como tanto. Entonces, esta rabia de salir y gritar o hacer tanta cosa, viene movido mucho por esa historia personal. Por esa historia personal y seguramente por esa historia social, ¿no? Porque todas, todas las mujeres, aún en la actualidad, vivimos mucho como esta descalificación o esta diferencia todavía en comparación con los hombres. No es pleito ni mucho menos, ¿no? Aguas, ¿eh? Lo que yo estoy comentando, yo lo dije al principio y lo repito nuevamente lo comento. No es mi opinión personal. Se sorprenderían quizá si diera mi opinión personal. Estoy explicando como los hechos y el trasfondo emocional que muchas veces tienen esos movimientos y este tipo de perspectivas de algún tema o algo así. Y hay otro punto bien interesante con las personas que defienden el aborto. Una cuestión que lo que acabo de explicar es nada más por el hecho de ser escuchados, por defender, por la empatía de ser vistos y de ser valorados. Punto. No tienen tanto que ver con el tema en sí que estoy defendiendo, en primera. Y en segunda, ya cuando hablamos específicamente del aborto, el derecho para abortar, aquí viene una cuestión bien interesante.
Muchas veces cuando una persona está en contra, cuando está a favor del aborto, cuando pide que se le permite abortar si esa persona quiere, etcétera, desde el derecho y lo que quieran, por la razón que sea. Cuando una persona no quiere tener un hijo, no está pidiendo como lo que está reflejando realmente es un rechazo a la maternidad. Lo que no quiere es ser mamá. No es que no quiera tener hijos, lo que no quiere es ser mamá. No es lo mismo, parece como bien simple, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Algo como la maternidad es algo muy mágico, es algo muy sagrado, es algo muy poderoso, es algo trascendental. Sin afán de meterme tanto así como en rollos espirituales o existenciales. El momento en el que una mujer se embaraza es un momento en el que toda su química, físicamente hablando, su cuerpo físico, su cuerpo emocional, su cuerpo mental, su cuerpo astral, su cuerpo energético, toda su esencia cambia. Es un momento como de un gran impacto cósmico. Cuando una mujer se embaraza, en el momento en el que se embaraza y en el momento en el que es consciente de eso, toda su energía, material e inmaterial, toda su esencia cambia y todo su contexto y todo su entorno cambia. Esto es algo sumamente importante y valioso. Es que se quedan cortas las palabras. No es solamente importante y valioso, es algo trascendental en la existencia del ser humano y en eso que está viviendo. En esta experiencia, en el momento en el que yo me embarazo, es una experiencia como de mi alma o de mi espíritu, es una experiencia mucho más allá de solamente, ya me embaracé, no me quería embarazar de este güey. No, es mucho más allá, es como es trascendental, pues. Algo tan trascendental no puede ser un accidente, no puede ser un error, no puede ser una equivocación o no puede ser un mal cálculo. No es un mal cálculo. Que a lo mejor uno anda desconectado o lo que sea, pues el que tú andes desconectado no quiere decir que la conciencia que existe en todo tu ser o en toda tu esencia esté desconectado también. En la historia de la humanidad jamás ha existido un ser humano igual a mí, en mi esencia. En este mismo momento, en el mundo con los 8.000 millones de habitantes que hay, más o menos, no existe otro como yo, no existe otro. Y aunque hubieran 20.000, 50.000 millones, no importa, no va a existir otro como yo. Después de mí, cuando yo trascienda, cuando me muere, cuando ya me desencarne, no va a existir en todos los miles y millones de seres humanos que vengan después, jamás va a existir otro ser humano igual a mí. El mundo era uno antes de que yo llegara. Cuando yo me encarné, el mundo fue otro diferente porque mi esencia única vino y se manifestó. Y lo sintió el viento, y lo sintieron los árboles, y lo sintieron los pájaros, y lo sintieron las flores, y se dieron cuenta.
Los humanos no se dan cuenta, pero siempre están dormidos. El día que yo ya no esté, el mundo ya no va a ser igual. Y me van a extrañar los árboles, y las aves, y los ríos, y las montañas, y las nubes. Para mucha gente a lo mejor va a sonar hasta ridículo o alguna cosa así. ¿Y saben por qué nos suena ridículo? Porque nunca nadie nos dijo que somos tan importantes y tan valiosos como eso. No es ridículo, pero se nos hace ridículo porque nunca nos habló nadie de una forma tan amorosa, ni nunca nos hicieron sentir tan valiosos. Y te voy a poner un ejemplo, a lo mejor suena así como, suena raro la forma en la que yo lo dije. Si tú tienes a un hijo, una persona, alguien que tú amas muchísimo, alguien menor que tú, pero que tú amas, o que tú amas. Imagínate o recuerda el mundo como era antes de que llegara ese ser. Y entonces ve ahora el mundo, ahora que está ese ser, ahora que está tu hijo o que está tu hija, es completamente diferente, ¿cierto? Imagina por un momento si no estuviera, el mundo ya no sería igual. ¿Se puede sentir? Bueno, a lo mejor con este ejemplo ya se sintió diferente. Bueno, espérate. Aquí por varios, entonces, cuando nosotros podemos entender un poquito que nuestra propia existencia es tan trascendental, podemos entender que el momento en el que yo, mujer, me embarazo, no es un accidente. Anda la otra por aquí peleando. Yo puedo entender que no es un accidente. Puedo entender que son momentos, eventos importantísimos, cósmicamente hablando. En mi historia, pues, en mi historia. Cuando una persona se embaraza y dice, no quiero embarazarme, no quiero tener hijos ahorita, no estoy lista, no, eso no lo hago. Generalmente es un rechazo, no a los hijos, sino a la maternidad, al ser mamá. ¿Y por qué rechazaría a alguien ser mamá? Uno, porque no tiene una visión maravillosa de su propia vida. Dos, porque seguramente la idea, seguramente y en la mayoría de los casos yo creo que va por ahí. Yo no quiero ser mamá porque yo no tuve una mamá amorosa. Yo no tuve un buen ejemplo de lo que es ser una buena mamá. A mí mi mamá me lastimó, me abandonó, me maltrató, me esto, lo otro, X. Y como yo tengo una idea, yo aprendí que eso quería decir ser una mamá, yo no quiero ser eso. Yo sufrí con una mamá así, porque yo no sentí el amor de una mamá amorosa. Y como yo no sentí el amor de una mamá amorosa, yo no quiero dar eso a mis hijos. Yo no quiero lastimar. Y entonces mucha gente rechaza la maternidad precisamente porque esta experiencia que debió haber sido no solamente amorosa, sino bonita, calidad. Mi mamá, la mamá, tu mamá, la mamá de todos, la mamá de cada quien, la mamá es el primer ser humano del mundo que se supone que me tenía que amar. Entonces, si mi experiencia no fue que mi mamá fuera una mamá amorosa, que me quisiera, que me cuidara, que me protegiera, que me defendiera, etcétera, etcétera, etcétera. Si mi mamá a lo mejor no solamente no era amorosa, sino aparte era estricta, era dura, era canija, era castradora, era anuladora, era cruel, era fea. Si mi mamá, la que se supone que tenía que ser amorosa, no solamente no era amorosa, sino que era todo eso, si ella es la que me da la bienvenida a la vida, pues imagínate ya que puedo esperar del mundo, ¿me explico? Ya que voy a esperar, pues que me vaya así o peor, ok. Como esa es la idea que yo tengo de lo que es ser una mamá, yo no quiero ser una mamá así. Y evidentemente el momento en el que yo me embaracé,
El momento en el que yo me embaracé, ando yo desconectada, ando yo X, Y, Z, ando tonteando, no he hecho nada de mi vida, no he sido consciente, no, X, no me he convertido en eso que no quiero ser. Tengo el ejemplo negativo de mi mamá, pero no he trabajado mucho en hacer un ejemplo positivo. Entonces, en este camino, como todavía no llego para acá, todavía estoy medio ahí igual, o a lo mejor no igual, pero todavía estoy atorada ahí, todavía no me convierto en lo que yo sí hubiera querido ser. Mi dedo de tengo una mala puntería. Entonces, como todavía no me convierto en esta mamá que yo quisiera ser, yo sé que ando perdida, yo sé que no soy eso. Entonces, tengo este miedo de que yo la voy a regar y que voy a lastimar, igual o peor, a mis hijos. Entonces, nadie va a abortar feliz. Nadie va a abortar contenta y tranquila, no. A lo mejor van resignadas, pero no necesariamente quiere decir que vayan conscientes. Cuando una persona va a una clínica para abortar y va sintiéndose triste, frustrada, enojada, Vega, no vas a salir. Triste, enojada, frustrada, sintiéndose mal, etcétera, culpable, avergonzada, etcétera, eso es una señal inequívoca, real, contundente, del espíritu, de que la cosa no va por ahí. Estamos haciendo algo en contra de la naturaleza. Un evento cósmico tan importante como la existencia de alguien y como el momento de este evento cósmico que es el embarazarse, no es un accidente. Y si llegó, llegó para algo. Así tenía que ser. El universo no se equivoca, Dios no se equivoca, la vida no se equivoca. No es un accidente. Ay, es que no me di cuenta. Pues a lo mejor tú en tu mente no te diste cuenta, pero no es así, ¿me explico? Entonces, muchas veces detrás de esta decisión de querer abortar, no es que yo no quiera tener hijos, no es que yo pueda decidir, es que yo quiero la libertad de decidir con mi cuerpo. ¿Por qué alguien querría someterse a un evento, a un procedimiento tan doloroso, tan triste, tan riesgoso y sobre todo como energéticamente tan denso y tan negativo como un rechazo a la vida, como un rechazo a la maternidad? Tiene que ver con mi historia, con mi mamá. Es un rechazo, yo estoy rechazando la maternidad. ¿Por qué? Porque traigo seguramente unas broncas bien atoradas con mi mamá, porque mi mamá no fue una mamá amorosa, porque estoy resentida con ella, porque X, Y o Z. Entonces, seguramente muchas veces más lo que me mueve a querer abortar es el miedo. Es el miedo o al rechazo de mi mismo papá o de mi misma mamá, o al rechazo de esta cuestión de la maternidad, de yo no convertirme en mamá por la historia que yo traigo. Hay otra cuestión muy importante también aquí que se me hace imprescindible mencionarlo, la paternidad. Cuando se habla del tema del aborto, para bien o para mal, a favor o en contra, no importa. A las mujeres se las comen vivas. Y que si, bueno, mil cosas, que en videos o en cualquier red social pueden ver comentarios así bien duros de hombres y de las mismas mujeres, juiciosos sobre las mujeres que quieren abortar. Ok. ¿Y los hombres? Cuando una mujer se embaraza, no se embaraza comiendo hierbitas. Cuando una mujer se embaraza, hay un 50% de responsabilidad de ella y un 50% de responsabilidad de los hombres. A las mujeres las hacen garras. Y los hombres también es bien importante empezar a ver y a reconocer qué onda con los hombres y con el papel que tienen en ese aspecto
del aborto. Un hombre también es responsable al 50% de esa decisión y de haber embarazado y de enfrentar esa situación. Generalmente de miles y miles y miles de mujeres que están en esa situación, la gran mayoría está sola cuando ya llegan a la decisión del aborto, y muchos hombres apoyan nada más para llevar a la mujer para que aborte. Entonces, ¿qué onda también así como sociedad con los hombres? Así como la mujer también trae un trasfondo emocional de la maternidad, de no resignificar amorosamente la cuestión femenina y la cuestión maternal. También el hombre tiene ahí mucho trabajo atorado de los papás ausentes. También somos una cultura de papás ausentes. O ausentes porque abandonan, así literalmente andan nomás regando nomás chamacos o regando semillas y nomás así destruyendo. Y esa persona también va cargando el 50%. Ese bebé que nace y que lo trae regado también va cargando ese 50% de ese papá abandonador. Entonces, bueno, no solamente de los que andan regando, sino también de estas cuestiones del aborto, también el hombre también, somos una sociedad que también es una sociedad de papá ausente, tanto los que abandonan como los que están también en la familia, pero que no están. Es súper, súper, súper común, por ejemplo, en la psicoterapia, en la psicoterapia y los que no ven a la terapia también, o sea, ver en la sociedad súper común que existen papás en las familias, pero son papás ausentes. Son nada más papás proveedores y a veces son papás proveedores, o sea, yo nada más el dinero aquí y ya, pero no son papás que están presentes emocionalmente hablando, y eso es una cuestión también bien importante en la cuestión del aborto. También debería de revisarse y de empezar a visualizarse y visibilizarse la cuestión y la participación del hombre y la responsabilización del hombre en esta cuestión. Hay un tema hay un video que está grabado ahí sobre nuestro niño interno, nuestro niño herido, en donde explica cómo repetimos patrones desde que estamos chiquitos, etcétera, y eso puede ayudar también a entender mucho como este contexto que hay para poder entender cómo desde chiquitos y desde nuestra casa nos formaron emocionalmente hablando y de qué forma vamos a responder. La cuestión del aborto, más allá de que sea legal o que no sea legal, es importante que sea revisado desde la parte emocional. Uno, ¿qué estoy defendiendo? ¿Realmente estoy defendiendo el aborto o nada más estoy defendiendo el ser escuchada, el que me vean, el sentirme valorada? A lo mejor nada más ando ahí en mi mitote, nada más por eso, me explico, porque no me siento vista. Entonces hay que ser conscientes porque yo estoy hablando por algo y a lo mejor no tocaba esa voz en ese tema, en primer lugar. Y en segundo, es otra cuestión de qué idea tengo yo de la maternidad, qué idea traigo yo en mi patrón, con mi mamá, con mis hermanas, con mi familia, con mis abuelos, con mis abuelas. Yo como mujer, ¿qué historia traigo? El día en que yo me vaya a reproducir, ¿cómo me voy a reproducir? La gente, no porque si a lo mejor yo no tuve una mamá que fuera amorosa, yo no voy a ser así, yo voy a ser diferente. Con buenas intenciones no se cambian las cosas. Hay que ser consciente y hay que hacer trabajo personal, hay que hacer trabajo interno, conscientemente hay que hacer el trabajo. Entonces no es nada más con buenas intenciones ni poniéndole me encanta a las páginas que sigo de crecimiento personal, una cosa así en Facebook, ¿me explico? O sea, con buenas intenciones no se cambia a las personas. Es realmente trabajo personal. El trabajo personal no se hace en las redes. El trabajo personal no se hace con videitos ni viendo posts ni cosas así, ¿me explico? El trabajo personal se hace internamente conmigo, con mis demonios y cosas así. Entonces, es eso, revisar qué tipo de persona soy, como mujer, como ser humano, eh, con mis juicios, con mis hábitos, eh, todo ese contexto. Y, ¿qué idea tengo? ¿Qué idea tengo de mi propia vida? Porque si de mi propia vida yo digo, yo no pedí nacer, para qué nacía, no le importa a nadie, no sé qué, pues evidentemente todas las acciones que vaya yo a hacer
van a estar condicionadas con ese pensamiento. Si yo me siento que soy basura o que no soy nada, o que no soy nadie, o que no importo, o que fui un accidente, si yo pienso que yo fui un accidente, yo voy a ver la vida accidentada y todo va a ser accidente y todo va a ser cosas así. Si yo pienso y si yo empiezo a valorar realmente mi existencia y empiezo a hacer pensar y poner a trabajar a mis neuronas y leer y aprender y a ser consciente y a ser pensante y analítica y reflexiva, y si empiezo a valorar realmente lo que tengo, lo que no tengo, quién soy, y empiezo a potencializar lo que soy, etcétera, me voy a dar cuenta del tipo de ser humano que soy. Y entonces tal vez empiece a reconocer toda la valía que yo tenga. Y no me refiero al dinero, a lo material o a lo que yo haga, simplemente a quien yo soy como persona. Yo soy única e irrepetible. Jamás va a existir en la historia de los seres humanos una persona como yo. Ojalá todas las personas pudieran entender un poquito eso. Si lo comprendiéramos un poquito eso, que jamás ha existido alguien como yo, en este momento no existe otra persona como yo y jamás en la historia de la humanidad va a existir otro más como yo. Si yo pudiera entender eso, yo pudiera comprender y sentir un poquito más como el milagro de la vida. ¿Me explico? No se crean que también ahorita cuando toque el tema de las personas que están en contra del aborto, también vamos a ver la otra parte de por qué están en contra del aborto, también, porque también hay una parte, todo tiene su parte como buena o mala, todo tiene así como sus dos polaridades. Yo les comenté, yo no estoy a favor ni en contra, aunque parezca y aunque por lo que estoy explicando a lo mejor pudiera irse por una parte, pudieran decir, esta persona está a favor, está en contra, lo que sea. No, mi opinión personal se pudiera sorprender, pero simplemente estoy viendo detrás de eso, ¿qué hay? Pues hay niños lastimados, detrás de una mamá o detrás de una mujer que quiere abortar, hay una niña lastimada que no tuvo una mamá amorosa y que tiene el terror de convertirse en lo mismo. Y simplemente así es. ¿El papá dónde está? Hay que visibilizar también a los papás y también hay que empezar a responsabilizarlos. El aborto es un 50% responsabilidad también de los hombres. Y eso también las mujeres somos responsables de no hacer responsable también al hombre. También es importante visibilizarlo. Bueno, luego estará el otro video en donde va a ser la otra parte. Estos son los que defienden el aborto. ¿Por qué defienden el aborto? Todo se trasfonde. Luego va a ser otro video en donde estén a favor del aborto. Vamos a ver qué tal.